La parte más dura del cuerpo son los dientes. Ballesteros. Laura, nos quedamos contigo. Sí, bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando sobre cómo funcionan las células del crimen organizado en este país. Y la acusación está siendo esa, pues hay que comprenderla mucho mejor. ¿Qué trafican? Obviamente, pues es en la ilegalidad, pero trafican pues drogas, trafican armas, hay lavado de dinero, tráfico de órganos, tráfico de personas, digamos, ese es el mercado que tienen. El problema es que precisamente ante la falta de separación del poder político del poder económico, y desafortunadamente en un país como el nuestro, este poder económico está íntimamente ligado al narcotráfico, pues empieza esa línea inexistente a estar por todos lados. Sí quiero hacer mucho énfasis en cómo se ha infiltrado el narcotráfico en los gobiernos, en los políticos, en los legisladores. Apenas ayer la propia Rocío Nale sacaba haciendo tuit acusando presuntamente de lavado de dinero a Yunes hijo, en este escándalo que tiene Morena con su afiliación, en donde a punto de tener una elección en Veracruz, después de haber traicionado el voto de las y los veracruzanos, los dos Yunes que son despreciados en Veracruz hoy en día, no se pueden parar ni en una boda, precisamente, pues ahora el propio Morena los está acusando. Ahí tienen al crimen infiltrado en sus propios ojos, pero pues ya lo exoneraron porque se fue con ellos. Oye, ¿por qué Yunes, Santiago? No. O sea, ¿cómo se come ese sapo? A ver, nadie ha exonerado a nadie quien tenga pruebas. Pero sí ya lo afiliaron. No, bueno, el presidente López Obrador dijo en 2016 que había carpetas de investigación contra Yunes por enriquecimiento ilícito. Hay que exigirle a las fiscalías, a la Fiscalía del Estado de Veracruz y a la Fiscalía General de la República que haga las investigaciones. Lo que yo no entiendo nuevamente con la selectividad de los perfiles de la información en este tipo de mesas es que era muy bueno Yunes. En 2024 cuando era candidato. Era muy bueno. Nosotros nunca hemos dicho que siempre ha sido igual de malo, muy bueno. Y de pronto dice, ya no puedo más con ustedes. Sí. Marco Cortés, dirigente del PAN en ese entonces, me debes más de 1 millón de votos porque fue lo que te traje siendo tu pluri, lo dijeron en el salón de sesiones del Senado de la República, y ahora que se viene ya es muy malo. Estoy entonces, de acuerdo, pero digo yo, al revés. No, a ver, que se lleven a cabo las investigaciones, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y informó nuestra presidenta del partido, Luisa María Alcalde, quien decida, pues, si sigue el curso. No, las cosas. Las cosas no son así. Pero no seamos selectivos. Hagan ahorita, pero cuando están haciendo campaña con el Veracruz. Aquí como el justo medio me gustaría comentar algo. A ver, de entrada, a un presunto delincuente como Yunes, papá y Yunes hijo, ni los hace senador como lo hizo el PAN y el PRI, ni los afilias y los proteges como lo está haciendo Morena. Nadie está protegiendo a nadie. Si se quiere que se haga una investigación, lo correcto es que se separe de su cargo, que pida licencia, que no se afilie a Morena, pero y que siga un debido proceso. En el pasado programa dijiste que Samuel García no debía separarse del proceso, que la investigación que eso era persecución política. Nuevamente la selectividad. Y ya llegaron a una... Oye, Laura. Es un contexto... A ver, nada más una cosa. La propia presidenta de la República, tu presidenta, coincidió conmigo de lo que dije en esta mesa. No, pues sí. Que la Fiscalía de Nuevo León tiene un pleito político. No, y fueron a arreglarlo la presidenta. Pero bueno, es un caso diferente. Pero sí no pueden renunciar para la investigación. Debería de pedir porque ya es muy malo, Es que miren. Y ustedes hasta lo afiliaron. Todas tienen razón y ninguna. O sea, ¿Yunes era bueno cuando estaba en el PAN? Samuel García está exento de que lo investiguen. No, que lo investiguen. Pero ahora una fiscalía que lo investiguen. No, pero es que eso es decir nada. Y de hecho ya hay nuevo fiscal en Nuevo León a partir de ayer. Hay presupuesto en Nuevo León. Se han puesto de acuerdo también. Eso es una muy buena noticia. ¿Y qué pasa con el juicio político contra Samuel? Pues es lo que tendrá que explicar el PRIAN, porque era agenda política. Claro. Era agenda política. Desvió recursos para la elección, Laura. Pero, a ver, que tiene que llevar un debido proceso, pues no lo vamos aquí a juzgar en los micrófonos. ¿Cómo lleva un debido proceso? Bueno, entonces Miguel Ángel lo mismo. No necesariamente no lo juzgamos aquí. También. No necesariamente tiene que ser juicio político, que eso era la herramienta de negociación política por parte del PRIAN. Si hay alguna sanción, que se lleve a cabo, pero no es un juicio político para quitarlo de gobernador. Otra vez lo han querido quitar de gobernador una y otra vez lo que legítimamente ganó. No, nadie lo ha querido quitar. Él se quería ir y luego se arrepintió. Él se quería ir y luego se dio cuenta que le iban a cachar en todos sus corruptelas y se regresó. Se tallaron las manitas porque querían quedarse con una gubernatura que no ganaron. Y luego se dio cuenta que no iba a ganar ni la presidencia. Ahora,
además él. se iban A dar lo que cuenta de las quiero corruptelas que había regresar en con su esto es que gobierno. la propia presidenta Sheinbaum coincidió con el argumento que puse en la mesa. La Fiscalía de Nuevo León estaba tomada por el PRIAN. Ahora hay un nuevo proceso y ojalá las cosas se arreglen. Pero el problema que tienen con los Yunes, Morena no se lo va a quitar ni con FAB. Y el PRIAN los lo investiguen a llevó todos ahí, por igual, el PRIAN a lo todos llevó por al igual. Senado y él traicionó el voto de la gente. Mira, yo sí quiero recordar una anécdota que me partió el corazón. Cuando se votó la reforma, la tóxica reforma judicial en el Senado de la República, que tuvieron que trasladarse a Jico por las manifestaciones ciudadanas y de juventudes, yo estaba con ellos acompañándolos afuera de Jico en Eje Central. Cuando Yunes terminó de consolidar su traición con el voto a favor de la reforma con Morena, se soltaron no solamente gritos, llantos de la gente por la traición que estaba viviendo ante ese voto de Yunes. Ahí tengo el video, te lo voy a mandar. A ver qué. A ver, yo lo primero que te diría a tu pregunta es cómo se tragan esos sapos. Evidentemente esos sapos no se pueden tragar, esos sapos se vomitan. Pero fueron y lo que está candidatos sucediendo ustedes es un en el resultado, 21. primero de una traición a su electorado, porque evidentemente Igual que el de Lili el Telles. voto Pero que ahí se le está en su dio bancada. al hoy senador Yunes era un voto para la oposición, era un Igual voto que para el de Lili defender Telles. a millones de mexicanos, ese 46% de la oposición que Igual no que está el de de Lili acuerdo con Telles. este gobierno. Traicionó a su electorado, traicionó a México, traicionó a la oposición, traicionó al Poder Judicial. Y con ese voto 86 que dio él, que efectivamente muchísima gente lloró, porque no solamente se trataba del beneficio que tendría él o su familia o este gobierno atascado de dinero y atascado de poder, sino sobre todo esa lucha histórica que se ha tenido en México por justicia. Hoy vemos el cochinero que está sucediendo a propósito de la elección del Poder Judicial. Unas listas ominosas en donde claramente hay un control de morenistas, en donde mintieron todo el proceso, porque ¿qué decían? Que iba a elegir la ciudadanía y evidentemente no eligió la ciudadanía. ¿Quién va a elegir a los próximos jueces, magistrados o ministros? Morena. Van a ser jueces del régimen y cada vez nos acercamos más a Venezuela y cada vez nos alejamos de un gobierno democrático y por supuesto eso es también gracias a este senador que por supuesto lo va a acompañar toda su vida la marca de la traición. Igual que a Lili Telles, ¿no? Lili Telles, ¿por qué? Digo, Lili pues Telles está en bueno, Morena. Lili Telles llegó en 2018 al Senado de la República gracias al voto que obtuvo Morena de forma histórica en todo el país con el Nada más licenciado que Andrés ella no Manuel López destruyó al Poder Obrador en la Judicial. boleta y en el estado de Sonora, que ¿no? el senador Y destruyó miren al Poder qué Judicial. diferencia. Fíjense, en el caso de Lili Telles podemos inclusive palpar, medir la traición, el nivel de la traición, porque ella no solamente se cambia de grupo parlamentario en la legislatura de 2018 a 2024, sino que vuelve a competir por territorio, la mandan en la pluri, no fuera a ser que vaya a perder, pues ¿no? ¿Qué clase de acuerdos haya llegado ella cuando se cambió? Y mira, perdió. O sea, no sacó. Bueno, es que en no sacó Sonora ni una el décima crimen parte. organizado No sacó ni también una define. décima parte A ver, de los votos que sacó de siendo acuerdo. candidata de Morena en 2018. Hay un tipo de chapulín y otro tipo de chapulín. Lili Telles se fue al PAN diciendo que había estado decepcionada de Morena, pero no hay un delito que No, se y no le señale. destruyó un poder. Bueno, y por supuesto, sí. no, a ver, y Bueno, por supuesto que la bueno, carrera de Lili Telles siendo bueno, una comunicadora no, conocida, por supuesto, ver, una mujer nuevamente, de una nuevamente generación que que salió exponemos, adelante, no tiene nuevamente nada que que ver con el exponemos otro la señor que está selectividad acusado que de se da un con montón los de perfiles cosas. de los partidos lo que y yo los te pregunto, momentos. Andrea, es, a ver, Yunes, el presidente López Obrador dijo que por enriquecimiento ilícito. Que se Murat investigue. están hablando de desvíos en el que Infonavit. se investigue. Sí, estoy de acuerdo, totalmente, Pero pero dejen de cobijarlos, Andrés. ese es el Nadie tema. los, a ver, que se Dejen de investigue. empadronarlos, de afiliarlos. Que se investigue, porque, a ver, Pero que se yo investigue siempre ¿cómo? me dicen violencia, Sinaloa, yo les digo de acuerdo, completamente, hay que arreglarlo, todos los homicidios duelen. ¿Por qué no pedimos lo mismo de Guanajuato? Me dicen Miguel Ángel Yunes, de acuerdo, investiguémoslo, de acuerdo, está bien, pero ¿por qué no había que investigarlo cuando lo hicieron ustedes candidato en 2024? O sea, ¿por qué Claro. tenemos que ser así de selectivos? Pues, pero ¿Por qué de un lado juicio y del político otro? contra uno y Por contra eso otro mismo no? les digo que Pero el éntrenle, PRI no hace yo de perdido senador, reconozco ustedes la
la importancia de realizar las carpetas de investigación, de llevar a cabo las denuncias, de que las fiscalías armen estas carpetas y que lleguen a sentencias condenatorias el PRI lo hace absolutorias para tener senador, certezas. Morena lo empadrona. La verdad Por es que Dios. Movimiento Ciudadano es la única opción libre de Yunes. Bueno, de Yunes sí. De Yunes sí. Estamos Pero hablando no de de Samuel Yunes. García. No, o sea, qué Pero tremendo. estamos muy- Pero muy orgullosos yo de sí Samuel quería García. referirme a lo del INE, porque me parece importante, ¿no? La oposición en ese momento está llevando a cabo una campañita de que se han hecho malas cosas en materia Pues se de han selección hecho mal. Se han de hecho postulaciones, terribles, de Andrea. candidaturas. Las Déjenme listas dar mi, son- A ver, no, doy mi dale, punto dale, de vista, ya. doy mi punto de vista. El Senado de la República, en lo que le correspondía al Poder Legislativo como comité de evaluación conformado por Cámara de Diputados y Senado de la República, entregó al INE un total de 1,416 postulaciones, lo que le correspondía al Comité de Evaluación del Legislativo, 1,416. De estas 1,416, el INE observó 11. De 1,416 ¿11 nombres, correcciones? 11 personas Peticiones. que tenían, pues les hacía falta la CURP o el teléfono, o a lo mejor Ok, tenían un error ok. tipográfico en el apellido. El Senado hace una nueva revisión y Se les habían efectivamente olvidado se da cuenta que no son ministras. 11, que son 14. Y de ¿no? los 10 que yo Sube tenía, de 11 a 14, nada más es me decir, quedan 4. apenas el 1% observado en Ok. un proceso que es Es un buen inédito, ejercicio, novedoso, el ¿no? legislativo y Ahí el está. ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior le ordenó al Senado hacerle la chamba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y en ese mandato que nos da el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la sala superior, nos dice: tu trabajo único es insacular los nombres que te está mandando el comité recientemente disuelto, porque pues, Ajá. el Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron todos. Entonces, ¿qué hizo el Senado? Insaculó los nombres que el Poder Judicial, Suprema Corte nos mandó. Y ahí venían efectivamente los nombres de juzgadoras que habían declinado su A ver, participación. ¿me cuentas Ahí ahora ven- cuántos claro que señalamientos sí. tuvo el comité ejecutivo? Claro que sí. Judicial. Quédate en la conversación. Meraz, tienes información. Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Pues primero decir que ya 222 personas solicitaron al INE hacer algún tipo de recorrección o simplemente bajarlos de la lista de las candidaturas para ministros, jueces y magistrados. No dice el INE hasta qué día va a recibir estas quejas, sin embargo, pues van a estar abiertos las 24 horas para subsanar o para intentar resolver estos errores que se dicen, pues vienen del Senado de la República y que en una primera lista descartan a 3 ministras, Alenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, de estas candidaturas con pase directo y que 2-3 días después mágicamente aparecen. Y justamente es entre las consejerías electorales esta situación de cómo proceder, si es que deben de descartarse, porque constitucionalmente el 12 de febrero era la fecha límite para entregar los nombres de los candidatos, o bien se tienen que añadir. Hay dos posturas. Mientras tanto, dice el INE: no soy responsable de estos errores, de estas omisiones del Senado, y en todo caso, pues a lo mejor el Tribunal Electoral sería el pertinente en resolver. También hoy el INE, en la sesión del Consejo General, va a negarle también a la ministra Batres este sobrenombre que buscó ponerse en la boleta electoral de ministra del pueblo, porque es netamente propaganda electoral, Azucena. Ok. Entonces ya no va a poderse poner ministra del pueblo. En caso de que aprueben, digamos, su registro en la boleta electoral, porque su nombre apareció el 15 de febrero, Azucena. O sea, tarde. Tarde, Ok. tarde. Ella es parte de los nombres que aparecieron tarde en el segundo listado que envió el Senado para subsanar errores, y que todavía en el INE siguen encontrando omisiones. Pero Azucena. errores del comité ejecutivo, legislativo, judicial. Ya serían errores del Senado de la República, porque después de que los comités, digamos, terminan su labor, todo va al Senado y el Senado es el responsable de integrar las listas, de dárselas al Instituto Pero no Nacional de revisar Electoral. las listas, ¿o sí? No de revisar, pero el INE tampoco revisa. El INE, bueno, revisa, digamos, errores básicos, es decir, algún error en el nombre Bueno. o que no tenga datos de contacto, pero así añadir o quitar candidaturas, el INE no está facultado para eso. Muy bien, Andrea. Gracias. Hasta luego, Gracias, buen día. Andrea Meraz. Pues sí, cada comité envía sus listas, se Claro. supone corregidas, ¿no? Claro.
El problema es que el Comité de Evaluación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se disolvió y entonces el Senado de la República tuvo Absorbió que esa responsabilidad. insacular las posiciones que le entregó el Comité de Evaluación antes de disolverse del Poder Judicial. O sea, hay que separar muy bien, ¿no? Una cosa es el Comité de Evaluación del Poder Sí, de acuerdo. Legislativo. Pero no absorbió el Senado las funciones del comité. Claro, para la insaculación solamente según el mandato de Como la haya Sala mandado la Superior. lista. Como haya mandado la lista, tú no podías meterle mano, no podías sumar nombres o restar nombres. Esos 222 juzgadores que pidieron declinar y no, pues vieron reflejada la eliminación de su nombre en los comités de evaluación o en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues es solamente responsabilidad de un órgano, del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué dicen los transitorios de la reforma al Poder Judicial? Aquellos juzgadores, jueces, magistrados y ministros que gusten ir a la boleta el próximo 1 de junio, tienen que hacérnoslo saber, o si quieren declinar, tienen que hacérselo saber al Consejo de la Judicatura, y si el Consejo de la Judicatura no borró sus nombres, entonces el Senado no podía hacer mucho. Laura. Mira, la verdad es que esto no lo pueden explicar porque ha sido un cochinero. Todo el Yo proceso lo ha acabo de sido un explicar. cochinero. Si no quieren y entenderlo, pues pero no es lo que no lo entiendan, ¿no? Pero es entienden muy claro. ni las ministras que no están en la lista, ¿no? Entonces ha sido un cochinero, lo hemos Y dicho ya en son de Movimiento pase Ciudadano directo. desde un principio, y el Bueno, problema para que- no solo bueno. es que es un cochinero, es que es ilegal. El hecho de que se haya el Comité del Poder Judicial inconformado, que no haya presentado las listas, es evidentemente ante la ilegalidad del proceso. Y un tribunal electoral que ha sido cómplice en esta traición hacia la Constitución, hacia la toma de la justicia del país por parte de un Y una partido Suprema Corte político. tibia, ¿eh? Una Suprema Corte tibia, lo hemos dicho también muchas Ajá. veces. Yo estuve el lunes, Azucena, de hecho, justamente, como diputada federal de Movimiento Ciudadano, presentándole a la Corte un derecho de petición, precisamente porque pues se tienen que definir y tienen que tomar posiciones, y ese derecho de petición va encaminado a que proteja los derechos de las personas juzgadoras que van a revisar ahora los juicios de amparo, porque la sentencia de la Corte de la semana pasada les echa toda la bolita y toda la presión política a 12 juzgadores, son 3 jueces y 9 magistrados, para que revisen los juicios de amparo que dieron sentencias contra la reforma al Poder Judicial. Les estamos pidiendo que respeten sus derechos, que hagan un observatorio para ello en la Suprema Corte. Ellos, el artículo 11 de la ley orgánica se los exige, se los responsabiliza a la Suprema Corte de esto. 2, que puedan garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judicial en este proceso, porque todas las presiones del Estado, como ya lo hemos visto, le van a caer ahora a estos 12 juzgadores que están en Jalisco, que van a revisar las sanciones, las sentencias hacia la reforma al Poder Judicial. Kenia. A ver, claramente lo que México está buscando es justicia y Morena no lo va a dar. Y este proceso menos. Es un proceso lleno de vicios, lleno de, pues yo diría, de abuso del poder. Claramente el Senado integra las listas, y si los senadores no se quieren hacer responsables de El su Senado no cochinero, integra las pues es listas. porque evidentemente no Integra quieren sus darle la propias, cara a del la legislativo, ciudadanía. no del judicial. Han hecho una cantidad de aberraciones históricas que por supuesto yo estoy segura que en algún momento el pueblo de México se los cobrará. Estas bolitas, esta tómbola tan absurda, El creador tan de la ominosa, tómbola se llama que Ricardo sin lugar a Anaya. dudas Siendo permite presidente del demostrar Senado, creó cómo el mecanismo de yo no te tómbola. interrumpí. Es obvio que el Poder Judicial va a estar cooptado por el régimen, es obvio que este cochinero va a terminar mal. Lamentablemente los mexicanos ni siquiera van a poder ir a votar por cada Poder Judicial que le toque en su distrito. Es impresionante que ni siquiera van a contar los votos en las casillas, van a tenerse que ir al Consejo Distrital. En fin, es un proceso plagado de corrupción y de irregularidades que demuestra claramente lo que nosotros dijimos desde el principio. Es Morena queriendo agandallarse al Poder Judicial, destruir los contrapesos y seguir abusando de este poder que, por cierto, no tuvieron en las urnas, sino que, entre otras cosas, entre traidores y, por supuesto, tibios, entre otras, hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hoy estamos metidos en este problemón como ¿Qué país. tómbola? El proceso de insaculación, Ajá. mejor conocido como tómbola, es un proceso que se creó en el Senado de la República para seleccionar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La tómbola Cuando es del Ricardo presidente López Anaya, Obrador, por senador Dios. de la República, Por Dios, todo el Era mundo presidente sabe que de la López mesa Obrador, directiva. bueno, con los senadores votos de del tómbola, PRI y del diputados PAN. de Tú me pediste no tómbola. interrumpirte.
que Cuando la no es mayoría posible lo que la dices. ostentaba el PRI y el No, PAN, no digas. el proceso de insaculación y de tómbola se creó en el Senado. Ustedes también usaron la tómbola. No, ellos la crearon, son los precursores. fueron la creación No, hombre, de López el Obrador, padre de la diputado tómbola de se todo. llama Imagínense- Ricardo Anaya Imagínense en qué Cortés. situación se encuentra nuestro país, que la discusión entre Morena y el PAN hoy que es es la absurdo. tómbola Es que- y es no que el no es acceso a la menor. justicia No, del no, país. creo que no es No, pero lo que te menor. estoy diciendo Nunca lo van a precisamente reconocer. es que Es la absurdo lo que se banalización dice del aquí. O sea, acceso a la es- Nunca lo van a justicia por medio reconocer. de sorteo es algo que aun cuando el Eso PAN es lo el hubiera punto, hecho, es el Morena punto. lo Ajá. adoptó. Pero ¿no? si, No, es un si se proceso critica constitucional. una Nadie ha cosa- adoptado nada. Es la Constitución Política de los Y así Estados sacan Unidos mexicanos. diputados, y así sacan Es la jueces, así Constitución sacan Política de los ministros. Estados Unidos El mexicanos. azar Y por cierto, decidiendo la justicia estamos a de las punto de personas. modificar la Sí, Constitución Política no de los la Estados Unidos capacidad, no la mexicanos para inteligencia, eliminar no el la nepotismo, honorabilidad. para eliminar Hablemos- la reelección en los cargos de elección popular y el PRI, el PAN y el PAN Avísenselo naranja están a al hijo punto de del votar en presidente. contra. Ay, Imagínense hablemos nada de eso más. la próxima semana. Gracias a Los las tres. lunes es Gracias, ustedes, amigas. muchísimas gracias. Nos traen ustedes. Gracias. Nada Gracias, más, buenos días. Anaya no había Buen sido día. senador.